Un saludo especial para todos nuestros oyentes. Hoy volvemos nuevamente al podcast de El Cogitario con Mauricio Mustafa, como lo habíamos anunciado. La idea es tratar con él un tema de mucha actualidad y muy transversal a todos los aspectos de nuestra vida ciudadana, los impuestos. Hemos escogido hablar con Mauricio porque, como muchos saben, se ha convertido en un líder social de gran reconocimiento en la ciudad, ya que viene afrontando desde la primera línea múltiples luchas que tienen que ver con la defensa de la gente de este municipio. Y una de esas luchas es precisamente en las que ha estado muy activo en los últimos meses y que tienen que ver con el predial. Así que atentos, que ya entramos con él. Mauricio, muy buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos con el conocimiento y las experiencias que tienes sobre este asunto en el podcast de hoy, donde nos llama poderosamente la atención las graves denuncias que has hecho de los valores desproporcionados, por lo bajo obviamente, que se le hace en Chía a los grandes terratenientes, a los políticos nacionales, departamentales y locales, y en lo que podría llamarse un asalto continuado a los recursos del municipio. Y todo esto sin que se haya registrado una reacción decidida por parte de los entes de control o el consejo, la personería e inclusive la misma ciudadanía. Así que te quiero preguntar, ¿qué nos puedes decir al respecto de estos escandalosos recibos que diste a conocer? Juanita, cordial saludo y gracias por la invitación. No, sobre los recibos no tengo nada nuevo que decirte, distinto a que golpeamos diferentes puertas en muchas instancias nacionales, departamentales y municipales. Y antes uno podía decir que miraban para el techo, no, ahora me miran a la cara y me dicen que estoy loco y que todo está bien. Más adelante, si a bien lo tienes, te voy a demostrar por qué las cosas no están bien, independientemente del calificativo que me quieran hacer para distraer la atención. Pero el problema es más grave, no es que miren para otro lado, es que son conscientes de las denuncias, las tienen en su escritorio, desde la Oficina de Transparencia de la Presidencia, pasando por la Superintendencia de Notariado y Registro, pasando por el DANE, siguiendo por el gobernador, por la CAR, porque acuérdate que cada recibo de estos un porcentaje va para la CAR, pasando por el alcalde, el secretario de Hacienda, y todos hacen unos esfuerzos ingentes, yo lo llamaría unos malabares pornográficos para defender el error que protege las finanzas de sus aliados políticos, sus patrocinadores o sus amigotes o no sé si sus socios, pero el tema es bastante delicado, Juanita. Por supuesto, mucho se ha especulado de por qué conseguiste y por qué tienes esos recibos. ¿Cómo los conseguiste y qué implicaciones legales puede tener eso? Ninguna, me han amenazado y hasta ahora se han quedado en amenazas. Yo a través de un asistente personal, pero asumo yo la responsabilidad porque ella es una empleada a la que le pago y le doy la instrucción, entonces el responsable soy yo. Ingreso con el código nuestro a la página de la Secretaría de Hacienda y puedo buscar el recibo o bien a través de números públicos o del folio de matrícula, la dirección o el nombre y accedo a los recibos que publiqué. Quien debía haber tenido la precaución de anonimizar, o sea, tapar el nombre y la identificación, que es lo único que por ley de habeas data se debería proteger de esos recibos, era el mismo secretario de Hacienda, no yo. Por lo demás, hay que decir que esos recibos, como lo dispone amplia legislación de materia categórica, no hay lugar a equívocos, son recibos no solo públicos, sino que deben ser de acceso libre para la ciudadanía y deben ser difundidos. Ahí no hay información, como la llaman ellos, sensible. La información sensible, de acuerdo a la ley, es la información que tiene que ver con tu creencia religiosa, con tu filiación política, con tu pertenencia a asociaciones sociales o sindicales, con tu hoja médica, hoja clínica,
con datos biométricos, con preferencias sexuales y con correspondencia familiar y privada. Esos son los datos sensibles que por expresa disposición legal y constitucional afectan la intimidad de las personas. Los demás no son datos sensibles y no están sometidos a reserva, ni están clasificados, ni tienen ningún tipo de limitación. La única limitación que tiene todo este proceso catastral pasa por la ley de habeas data, como ya lo mencioné, en cuanto a nombre e identificación. Pero se contradice la misma ley porque ese nombre y esa identificación tienen que estar asociados a los folios de matrícula inmobiliario que son de acceso público y tienen que estar asociados a las cédulas catastrales que son de acceso público. Entonces, si alguien estaba emocionado porque creyó por fin encontrarme un pecado, está equivocado. Tú puedes ahora hacer el ejercicio de entrar a la página y no es un descuido del señor Rojas, es el cumplimiento a medias de su obligación legal. Cuando me refiero a Rojas es el secretario de Hacienda, su obligación legal de darle libre acceso a toda la ciudadanía a la base catastral. Y digo que obligación a medias porque no está dando acceso a mucha otra información que se le queda incompleta en las fichas catastrales, como veremos más adelante, si el tiempo no lo permite. Ya la misma administración reconoció ante el Consejo que la base catastral que contrató y por la que se pagaron 10.000, pero el IGAC subsidió 2.000, o sea, el trabajo costó 12.000 millones de pesos, es un trabajo que el mismo IGAC calificó de incompleto. Me gustaría que nos pudieras decir qué personaje de la administración o qué personajes o qué entidad de la administración municipal es la responsable de estos cobros tan desproporcionados. Y tenemos antecedentes de que se haya realizado estos desde antes, en otras administraciones. Sí, Juanita, los responsables del contrato, el supervisor del contrato es la directora de planeación, quien debió haber estado durante 1 año y medio de un contrato de 12.000 millones de pesos encima, revisando que los distintos insumos fueran los adecuados y que de vuelta se recibieran los entregables contratados. Nada de eso se ha revisado. Nosotros desde la ciudadanía con herramientas muy pírricas como la que te acabo de mencionar, simplemente consultar el geoportal del IGAC, meter una cédula catastral, averiguar el nombre de la finca, con eso ir a la página de la Secretaría de Hacienda, hacer la consulta de rigor. Hemos hecho un barrido desde las fincas que a ojo se ven más grandes, de mayor a menor, y en el 98% de las mismas hemos encontrado, para llamarlo realmente, desproporciones inexplicables. Entonces, desde ese punto de vista hay una responsabilidad por un descuido elemental del supervisor del contrato, le hace la Secretaría de Planeación. Y a la hora de las tarifas hay una responsabilidad que empieza a rayar en más allá de la culpa, y puede haber dolo del secretario de Hacienda, porque en manos de él hemos puesto los 20 o 30 casos más emblemáticos de estos 500 recibos que revisamos y que le representan a la ciudad un cobro anual de 70.000 millones de pesos, como ahora explicaremos, y el señor ha guardado silencio diciendo que todo está bien. Ahora mostraremos algunos casos y compararemos si tú a bien lo tienes y es usted, amigo ciudadano, amigo vecino, el que juzga si el secretario de Hacienda está en lo cierto o definitivamente está amarrado a un capricho o amarrado a la defensa a ultranza de los intereses particulares de unos pocos poderosos en Chía. Mauricio, junto a este asunto de los recibos, están íntimamente ligados otros aspectos o otros temas como la base catastral que bien mencionas, el catastro multipropósito, los avalúos, el impuesto predial y el estatuto tributario y de rentas. Este último que está pues en pleno apogeo, en pleno auge en el Consejo Municipal. Y se me olvidaba el tema de las ortofotos, de los ortofotos. ¿Cómo nos puedes explicar cómo se interrelacionan todos estos temas
y que han sido la causa de un impacto muy importante en la comunidad de Chía, pues con el impuesto predial que se sacó como del sombrero, sin la base catastral. ¿Por qué no nos defines cómo se ha dado esa película aquí en el municipio? Claro que sí, Juanita. Este es un tema que trasciende lo político y lo técnico, y yo creo que es de la cotidianidad de todos los que aquí habitamos, porque es el único impuesto que, pase lo que pase, te toca el bolsillo a los 45.000 propietarios de inmuebles en Chía. Los demás impuestos, si se me permite la comparación, dependen que tú vayas a echar gasolina, que compres una estampilla, que hagas un contrato, que saques una licencia, que pongas un tablero o un aviso, que tengas una tienda y tengas que declarar industria y comercio. Eso depende de una actividad que tú decides hacer o no hacer. Pero la casa en la que vives, que es de tu propiedad o que está en arriendo o que la tienes en posesión, genera un impuesto todos los años, independientemente de lo que pase en la economía, independientemente de si tienes o no trabajo, independientemente de si echas o no gasolina. Entonces esto es de la cotidianidad de todos nosotros. Durante muchos años el impuesto predial, que es municipal, o el catastro, tenía un único propósito, que era generar un valor sobre el cual se cobraba. O sea, el único propósito del catastro era el recaudo. Con la expedición de la ley multipropósito, esto trasciende el simple interés alcabalero o de recaudo y va mucho más allá. Se pretendía, y lo pongo en términos de una conjugación distinta, porque debería ser contundente y debería ser presente, que con esta herramienta las autoridades municipales tuvieran insumos para la planeación territorial. Si se revisa los entregables del IGAC, no hay nada nuevo. Mire, el tema es tan mezquino que el primer propósito del catastro, perdón la redundancia, multipropósito, es actualizar los propietarios de los inmuebles. Eso era tan fácil como espichar un botón y conectar el IGAC con la oficina de registro de instrumentos públicos. Más del 80% de los recibos que tuve en mis manos, que son un poco más de 500 recibos, más del 80% no actualizaron el nombre del propietario. Esa, que era la actividad más elemental, no se hizo. Se limitaron, como lo mencionaste, a revisar fotografías aéreas, que le ponen un nombre técnico para despistar, que es ortofoto. La ortofoto es una composición de varias fotos alrededor de las cuales se logra armar una especie de mapa. Pero entonces quedémonos en lo cotidiano. Con esas fotos aéreas de altísima resolución, hechas con mucha tecnología, desde un escritorio se decidió que si tu casa había crecido o no crecido, si tu lote había crecido o no crecido, cometiendo muchas imprecisiones. No es que yo esté en contravía del uso de la tecnología, lo que pasa es que la tecnología es un complemento, es una ayuda. De la mano tenía que haber existido unas brigadas en terreno verificando información, y no lo hicieron. Yo no conozco, si conozco una, no conozco dos personas que hayan conocido una brigada del IGAC en campo entrando a la residencia o al establecimiento de comercio de alguien. ¿Qué pasó con eso? Que terminaron por actualizar después de 10 años unos valores, porque lo único que hubo aquí fue actualización de valores. No hay actualización de los propietarios, ni de los usos, ni de las limitaciones, ni de los predios con protección ambiental, con protección cultural. Nada de eso se hizo en el catastro multipropósito. Fue simplemente una actualización de predios con un afán desesperado de recaudo. Y en el gran grueso de la población, entre el estrato 1 y 5, y si se quiere, entre los predios de 100 a 400, 500 millones, encontramos unos incrementos del 200, del 300, del 400% en los avalúos. Incrementos que, por obra y gracia del señor del IGAC, no se dieron en los grandes predios. En los grandes predios, que viene el rezago de muchos años atrás, sí se hizo una actualización, pero siguen estando, como observaremos ahora, si tú lo permites, por debajo del valor comercial en el 70 y el 80%, mientras que en el gran grueso de la población de Chía, los avalúos catastrales ya se acercan al 70, al 80% del valor comercial. Entonces, por eso la gente va a reclamar a la oficina del alcalde
que haciendo una demostración de fogosidad y de diligencia, atendió con todo su equipo durante unos días en unas brigadas a la población, y la respuesta que decía era, cuando le decían: alcalde, es que me subió mi avalúo de 100 a 300 de mi casa. ¿Y cuánto vale su casa? No, vale más. Entonces véndamela por 300 si no le gusta, y con eso la gente se quedaba callada y corría a ir a pagar. No. El tema, amigo vecino de Chía, es que así como a usted el avalúo le subió un 300%, pero todavía no le llega al valor comercial, lo cual además así lo dispone la ley, en los grandes terratenientes los avalúos no llegan al 20% del valor comercial, como te demostraría ahora. Ese es el gran desajuste, que era muy fácil revisarlo, como te digo, como lo hicimos nosotros con 2 personas del equipo. Coger el geoportal es la página web del IGAC, donde uno entra y puede ir revisando predio por predio de Chía. Entonces uno arranca a pinchar, a espichar y a identificar los predios más grandes, y una vez obtenida la identificación pedíamos la cédula catastral y empezamos a encontrar contrachequeo en el mismo internet de cuánto estaban vendiendo en la zona fincas vecinas, desproporciones como esta. En Fagua hay un proyecto que está vendiendo el metro, Juanita, a 1.200.000, otro que está vendiendo a 1.5 millones de pesos, valores comerciales. El IGAC, a los que más le evaluó, a la gente raizal, a la gente que no tiene poder político ni económico, le evaluó a 350 y 400.000, y sobre eso le está cobrando el impuesto. Y a los grandes terratenientes, a 40.000, a 30.000, a 20.000, y tengo un caso aberrante de 3.000 pesos el metro cuadrado de tierra. Y va uno a revisar, y hay vinculaciones con exfuncionarios de la alcaldía, con exalcaldes de Chía, con exalcaldes de Bogotá, con exministros de Estado, y con personas. Este vínculo sí no lo he podido todavía verificar, pero es muy, muy probable, y hay proyectos en Fagua vinculados a concejales de distintas vertientes políticas, de gobierno, independientes y de oposición. Y oh sorpresa, están vendiendo el metro a 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, pero el predial se los pusieron con un avalúo de 50.000, de 40.000, de 30.000. A mí eso me parece miserable. Y si eso es estar loco, me declaro orgullosamente loco, Juanita. Pero total, Mauricio, que es que esto ha sido de verdad un escándalo y una tragedia para Chía, sobre todo acordándonos de cuando salió pues el llamado para pagar los impuestos y encontrar que no existía ni la base catastral. En este momento hay una cantidad de gente que salió corriendo a pagar, como tú dices, y otra que no ha pagado. ¿Qué va a pasar acá? Porque en últimas el municipio está en un limbo administrativo con este tema, y la gente está medio loca porque piensa que ahora en el 26 le va a tocar pagar más a los que no han pagado, y los que ya pagaron piensan que todavía les va a subir más. ¿Qué puede esperar la gente frente a esto? Juanita, quienes no hemos pagado y reclamamos en el IGAC o en la Secretaría de Hacienda y no nos han contestado, conservamos el derecho a las rebajas del día en que reclamamos y no nos pueden hacer nada. Y eso va para largo, porque como declaraba en el Consejo Municipal la semana pasada una veedora que estuvo en la oficina del IGAC, hay arrumados 5.000 expedientes de Chía y dicen que no tienen tiempo para sacarlos este año. Entonces, y yo siempre he hecho un cuento que es real. Yo tengo una reclamación de un avalúo del año 2010-2011 sin contestar, y tengo 5 o 6 reclamaciones formales muy contundentes en el año 2018 sin contestar. Tengo 98 reclamaciones del año 2025, me han contestado 5 o 6 con respuestas vagas, inaceptables, obviamente por salir del paso, y frente a esas respuestas ahí no hay ninguna otra opción que dentro de los 10 días siguientes ir a pagar para no perder el descuento e iniciar, como ya iniciamos, acciones judiciales contra esas respuestas del IGAC. Pero eso pues lamentablemente es un tema de 5, 6, 7 años en la justicia administrativa, contenciosa administrativa, y no todo el mundo está preparado para esa larga lucha, y no todos estamos preparados para esperar. Mira, te pongo un caso de uno de los reclamos que nos contestaron mal, y teníamos que cumplir con un compromiso comercial con ese inmueble,
nos tocó, bajo chantaje, pagar, olvidarnos de la reclamación y seguir adelante, que es lo que le pasa a mucha gente. Y es a lo que le apostó Donoso y sus muchachos, a que la gente, tarde o temprano, para una sucesión, para un crédito bancario, para una subdivisión o para un afán personal y haya que vender el inmueble familiar, tiene que ir a pagar el impuesto. Y ellos, de una forma miserablemente descarada, se demoran años en contestar. Si tú te demoras un día, te cobran mora. Ellos se demoran años y no pasa nada, Juanita. Es una verdadera tristeza. Bueno, y el tema de los avalúos, ¿cómo lo podemos cruzar acá? Que la gente también está muy inquieta con eso. Hay gente que le hicieron los avalúos sobreavaluado su predio, en cambio a otros se les bajó enormemente. Y hay muchos comentarios de que esos avalúos que bajaron y esos impuestos que bajaron tienen que ver con posiblemente la administración tomarse esas tierras para hacer nuevas vías. ¿Qué de cierto hay en todo este manejo y en estas especulaciones que se oyen? Arranco por el final, Juanita. El catastro multipropósito tiene, entre muchas de sus posibilidades, revisar qué limitaciones tienen los predios. Limitaciones ambientales, limitaciones culturales, limitaciones históricas y limitaciones de infraestructura. Entonces, sobre pretexto de que hay trazada una vía y por lo tanto hay una afectación o una reserva, castigan el inmueble. Pero vuelvo a insistir en el calificativo de miserable. Eso es miserable porque ahí sí fueron totalmente diligentes revisando que el inmueble tenía esa limitación para bajarle el precio. En el caso de los predios que yo agencio que están afectados por la troncal de los Andes, no bajaron el precio, pero sí lo mantuvieron sin alteración. Y mantener un predio sin alteración en un país donde hay inflaciones, pues es de alguna forma rebajarlo. Lo simpático de ese ejemplo personal de lo que yo agencio que te estoy poniendo es que no obstante no haberle subido el precio, los inmuebles de San Jacinto que están siendo materia de la discusión en la troncal de los Andes los avaluaron a 170,000 y 200,000 pesos. Y los predios inmediatamente contiguos de dos familias poderosas están evaluados a 30 y 40,000 pesos. Entonces, si a usted no se lo subieron o se lo rebajaron y usted no tiene ningún vínculo político con la alcaldía, con la gobernación o con la presidencia, preocúpese y revise en planeación qué trazado vial hay, porque es muy probable que vengan a expropiarlo y por eso miserablemente están usando valores bajitos. Frente a la primera parte de la pregunta, vuelvo y te digo, de un universo de 550 y pico, ya no recuerdo el número porque este fue un trabajo de abril, mayo y junio, que revisamos y que tabulamos, el gran grueso de los predios, Juanita, hasta 300, 400 millones de uso agrícola o de uso habitacional, a todos les subieron el avalúo y quedó muy cercano al avalúo comercial. Por ley le aplican el 70% a eso y ese es el avalúo catastral sobre el cual te cobran el impuesto. Entonces tú puedes ver cómo tienes incrementos los últimos 10 años del 200, del 300%. ¡Oh, sorpresa! Es una forma sarcástica de plantearlo. Subrayo, hay 90 y algo predios, ya no sé si son 93, 98, que tenemos perfectamente identificados, donde los avalúos no llegan al 30% del valor comercial. Y si lo comparas con un predio vecino, para eso es que se necesita la cartografía y ahora hablamos de eso, que se niegan a entregar. Vas a encontrar en la autopista norte, te pongo el ejemplo, en la autopista norte, todos predios de gente adinerada y poderosa, de la misma extensión, con los mismos usos, planos, con frentes importantes sobre la autopista. Vas a encontrar predios de 2 millones de pesos el avalúo catastral hasta 150,000. En la misma zona homogénea, no hay ninguna justificación. Y empiezas a revisar quiénes son los dueños de los predios que cuestan menos
y son las universidades cercanas al gobierno municipal, familias de exministros de Estado, familias de exalcaldes de Bogotá y personas cercanas a la administración municipal. Y cuando hablo de la administración municipal, no me refiero solamente a esta. Este es un pecado que se viene cometiendo en el espectro de revisión que tenemos en las últimas 4 administraciones municipales. Aquí no se salva ninguno, Juanita. Entonces vas a encontrar personas cercanas a Donoso, personas cercanas a Segura, personas cercanas a Varela, personas cercanas a Sánchez y personas cercanas a Gaitán. Hay una preferencia marcada, hay un interés decidido en proteger los intereses de los grandes terratenientes de Chía. Y no estamos hablando de centavos, ni de decenas ni centenas de miles de pesos, ni de millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos que se están dejando de cobrar al año en 9 predios de los... Nosotros tenemos 90 y algo. Yo le llevé a la Presidencia de la República 25 predios, le mandé al secretario de Hacienda 25 predios, pero para esta presentación te traigo 9 predios donde las irregularidades son muy marcadas. Y frente a quienes insisten, como la concejal Natalia Gil, repitiendo a voz en cuello las palabras del director de que esa es una rabieta más de Mustafa, que está loco, arranco con los ejemplos. En Fagua, ¿te parece? Sí, por favor. En Fagua hay una flora de una familia Cubillos, tengo autorización de ellos para mencionarlo, que tiene un avalúo predial cercano a los 325,000 pesos. Al frente hay 2 proyectos, aparentemente, porque no lo puedo probar, de familias directamente vinculadas a concejales actuales. Y son predios que están avaluados a 40,000 y a 50,000 pesos, mientras que el Potrero de Fagua está evaluado a 325,000 pesos. Lo mejor del cuento es que el Potrero de Fagua tiene uso agrícola, mientras que los otros 2 casos que te menciono tienen licencias de parcelación, licencias de construcción y están vendiendo el metro cuadrado a más de 1,5 millones de pesos. Ahí cerquita hay una finca de la familia de un exministro conservador que están vendiendo el metro a 1,200,000, mientras que al Potrero de Fagua le evaluaron a 325,000 a la familia del exministro conservador, muy cercano a este gobierno, tanto que fue uno de los protagonistas de la pomposa fanfarria de la inauguración del centro administrativo municipal. A ese señor le evaluaron a 38,000 pesos, mientras que la flora artesanal del frente le evaluaron la tierra a 320,000 pesos. Eso hace que este señor exministro no haya pagado 1,500, 1,800, 2,000 millones de impuesto predial cada año que debería pagar, sino que pagó 60 millones de pesos. Y por ahí seguimos. Vamos bajando y encontramos los 2 predios que ya mencioné de 2 familias cercanas a los concejales actuales, uno de oposición y uno de gobierno, que hoy parecen al revés. Hoy parece que uno es de oposición y el de oposición parece de gobierno. Y seguimos con exsecretarios de la alcaldía de Varela con terrenos avaluados a 20,000 pesos. ¿Dónde se consigue en Chía tierra desarrollable, porque tiene licencia de parcelación, a 20,000 pesos? Y si me muevo otra vez hacia la zona de Chiquilinda, encuentro una hacienda tradicional en la que se hacen unas fiestas elegantísimas, porque la alquilan para eso, vinculada a la familia de otro exministro de Estado, también conservador, muy cercano a Donoso, muy cercano a Segura, muy cercano a Sánchez, con avalúo a 40,000 pesos. Esto es de no acabar, Juanita, esto es de no acabar. Me vengo para la autopista norte, como ya les mencionaba. Hay un predio al lado de la famosa universidad que tiene avalúo predial a 2,251,000 pesos el metro. Y la pomposa universidad
sin descontarle los 22.000 metros de construcción lujosísima, lo avalúan a 400.000 pesos, o sea, a 5 veces menos. Y esa misma universidad tiene un parqueadero que está desarrollado con avalúos de 170.000 pesos, cuando al frente hay un predio que tiene el mismo uso, la misma zona homogénea y extensiones similares por 2 millones de pesos, o sea, por 10 veces más. Y cuando me vengo un poquito hacia el sur, en los predios por donde entra la famosa troncal de los Andes, voy a encontrar predios uno al lado del otro, uno evaluado a 550.000 pesos y el otro evaluado a 170.000 pesos. Yo me dejo llamar loco, amargado, hijo de tantas, malnacido. Le pregunto a usted, alcalde, y le pregunto a usted, secretario de Hacienda, y le pregunto a usted, ciudadano, ¿cuál está bien, cuál está mal? Porque uno está en 570, el otro está en 170. Y si ustedes pinchan portales serios de venta de fincas en Chía, van a encontrar que una de esas fincas que está evaluada a 300.000 pesos está posteada, o sea, está colgada para la venta a 1.300.000. Esto es dato de julio del año pasado, en una agencia internacional que se llama Colliers, y están vendiendo el metro a 1.300.000. Esa finca que está evaluada en 60.000 millones en el predial, la están vendiendo en 357.348. Eso lo consigue cualquiera, eso lo podía haber hecho el secretario. Y créanme que no les interesa, porque es mejor decir que Mustafa está loco, que es un malnacido, que es un amargado, y dejar que los ricos y poderosos los sigan invitando a sus fiestas, les sigan aportando a sus campañas, por no decir que les dan propina, porque eso no tengo cómo probarlo. Pero no de otra forma se explica que yo le ponga en el escritorio a los señores concejales, a la comisión accidental que crearon, al señor secretario de Hacienda, estos documentos encima de la mesa y decidan no hacer absolutamente nada. Y con esto termino este punto. Lo más grave de esto, lo más doloroso, es que una de esas fincas vinculada a un exministro de Estado uribista, que está evaluada por la cuarta o la quinta parte del valor comercial, no le están cobrando la tarifa del 15.5 por mil, sino la tarifa del 7 por mil. ¿Qué? Porque es agricultor. Resulta que la ley nacional, ojo con esto, Juanita, la ley nacional no permite que haya diferencias de tarifas en el suelo rural en razón del uso, salvo los pequeños agricultores de estrato 1, 2 y 3 de menos de 135 salarios mínimos. O sea, cualquier finca que no sea estrato 1, 2 y 3, que no es el caso de esta finca, que cueste más de 170 millones de pesos, no tiene beneficios tarifarios, o sea, debería pagar el 15.5. Pero como el Estatuto Tributario de Chía quedó con ese error, el señor dice que mientras un juez no lo declare ilegal, él tiene que seguir cobrando al 7. Mentiroso, Rojas, porque en el debate hace 4 semanas, hablando del presupuesto de Chía para el año entrante, alegó todo lo contrario. Por no incorporar en el presupuesto una suma importantísima de varios miles de millones de pesos que acaba de exigirle la ley, dijo, es que esa ley está mal hecha y se va a caer, entonces no lo tenemos. Ahí él hizo el papel de juez. Aquí, donde muchos jueces le han dicho a muchos municipios vecinos que no se pueden cobrar esas tarifas preferenciales en suelo rural, si no es solo para personas de estrato 1, 2 y 3, ahí él espera que un juez se lo exija y le está haciendo beneficios tributarios, ¡oh sorpresa!, al exministro de Fagua, que en lugar de cobrar el 15.5 le cobra el 7, al exministro de la autopista, que en lugar de cobrar el 15.5 le cobra el 7, y a la pomposa universidad, que decidió ponerla como comercial, y resulta que en las tarifas comerciales el tope es 12. Entonces a la pomposa universidad no le cobran el 15.5, sino el 12. No solo le perdonan el 70% del avalúo, sino que le rebajan un 30% la tarifa. Esto es una verdadera miserableza, Juanita. No, pues muy grave todo esto que nos compartes y que nos comentas, Mauricio, y me parece clave que pasemos al tema del estatuto tributario, que está en este momento en el Consejo debatiéndose y que el alcalde ha insistido que es para bajar los impuestos. ¿Qué hay de cierto en esto? Ay, Juanita, ¿y tú para qué me pones a pelear con ese señor? Bueno, entonces la gente... Como todo lo de él es una verdad nominal.
no es una verdad real. Hay un exconcejal de Chía que tiene circulando un video y por lo tanto estoy autorizado para mencionar el ejemplo. Y hay una persona de la comunidad muy seria, abogado, que yo no conocía, que se presentó la semana pasada y planteó su caso. Y voy a usar esos dos ejemplos. Cuando en el año 2015 tu predio costaba 95 millones de pesos, tú tenías derecho a una tarifa del 5.3 por mil. Como la tarifa va creciendo, y así lo ordena la Constitución, y es muy justo, el que tiene más paga mayor porcentaje. Cuando tu predio salta a 150, la tarifa sube 5.7, y si salta a 200, sube 5.9. Como equivocadamente esas tarifas están en valores fijos, ese predio del ejemplo del señor que estuvo en el consejo, que costaba 160 millones de pesos en el año 2015, hoy vale 600 millones de pesos. Entonces el señor que pagaba hace 10 años la tarifa del 5.5, hoy tiene que pagar el 7.5, el 7.7. Lo que prometió el año pasado, y puedes acudir a la grabación, el señor Donoso, es que iba a actualizar los rangos de tarifas en función de los valores reales. O sea, ponerlos indexados en VTs, en salarios mínimos. Lo más técnico es el VT, que es la unidad tributaria, de valor tributario. No lo hizo. Entonces está diciendo, mostrando su falsa generosidad, es que al que le iba a cobrar el 7.5 le bajo al 7.3. Y ahí es donde digo que es una verdad nominal. El proyecto sí está bajando las tarifas unas pocas décimas. El punto 2, el punto 3, a los que menos tienen, el punto 5, el punto 6, y le está bajando en mayor proporción a los que más tienen o a los que más tenemos. Lo cual no tiene mucho sentido. Lo que él prometió y lo que debería haber hecho es que en el ejemplo de la casa de 160 millones que pagaba el 5.6, el 5.8, que hoy está en 500 millones, él debería mover los rangos en esa proporción de 2-3 veces y que ese señor siguiera pagando el 5.6, ya no sobre 160 millones, sino sobre 560 millones de pesos, con lo cual paga más. Pero es que aquí lo están haciendo doble incremento. Por el crecimiento orgánico del valor del inmueble de 160 a 560 más el crecimiento de la tarifa. Cuando es el mismo inmueble, como lo calificó un señor en el consejo, es el mismo inmueble que heredé hace 50 años, que está viejo y desgastado, que por razón de la inflación colombiana cada vez vale más, y yo entiendo que debo pagar más en términos de inflación, pero no que además me castiguen con una tarifa. Entonces no se deje engañar, amigo contribuyente. La rebaja que está proponiendo el señor es una rebaja donde nos engaña, porque no es lo que él ofreció el año pasado, son unas rebajas nominales, y adicionalmente no consultan un criterio de progresividad, porque esas rebajas deberían ser mucho mayores en la base de la pirámide. Y propongo, de 0 a 500 millones de pesos la tarifa debe ser la mínima, 5 por mil. Eso le cuesta en nuestras cuentas con las uñas, porque no nos han querido dar la información, le cuesta al municipio 10.000 millones al año. Y le hacemos una rebaja sustancial a todo el mundo, cumpliéndole un compromiso y cumpliendo con la justicia. Y de ahí para arriba empiece a subir 5.5, al 6, al 7. Eso se compensa de sobra si se corrigen los 20 avalúos que de forma miserable le están dejando de pagar a Chía 45.000 millones de pesos. O si se corrigen los 93 avalúos que de forma miserable le están dejando de pagar a Chía 73.000 millones de pesos. Con esos 73.000 millones hay de sobra cómo generar un rango tarifario en la base de 0 a 500 millones al 5. Pero no quieren. Y la pregunta es ¿por qué? Y la única respuesta que se me ocurre es que se mueren del miedo de abrir la base catastral, porque sí la tienen. Cuando se les iba a caer este proyecto la semana pasada, corrieron a última hora a entregar una base en Excel incompleta, porque no tiene los requisitos mínimos básicos que exige la ley, y sin planos. Yo en el plano, si yo me siento con un plano donde estén los folios y donde estén las matrículas, rápidamente empiezo a ubicar los predios más representativos o las zonas de mayor poder adquisitivo, y voy a encontrar que están subvaluados, porque ahí viene la otra que a mí me cuesta mucho trabajo mencionarlo, porque son mis vecinos, son mis clientes, salen a insultarme, pero bueno, ya mi mamá está acostumbrada. En los 6 o 7 grandes conjuntos de Chía, si bien subió de forma desproporcionada el avalúo sigue estando por debajo del
de la mitad del valor comercial, lo que no le pasa al gran resto de la población, donde los avalúos ya están llegando al 70 y al 80% del valor comercial. Y eso es muy fácil, es coger las 2.000 o 3.000 casas de más de 2.000 millones de chía y hacerles un estudio rápido y sencillo, que además es muy fácil saber en cuánto están en el mercado, porque usted entra a consultar a Santana de Chía cuánto está una casa y las casas se venden a 2.500, 3.000 y 4.000 y están en el predial a 1.200 y a 1.500. Eso no pasa con el resto de la población, como ya lo dije, donde los avalúos están llegando al tope. Y eso incluye el proyecto donde yo vivo, donde yo trabajo y donde están mis clientes a quienes yo les vendo casas, que si bien le subió muy duro el avalúo, sigue siendo un avalúo que está por debajo de la mitad del valor comercial, y eso es desequilibrado. Y por eso aquí me miran feo, me dicen zurdo, ese es el menos importante de los insultos. Me dicen amargado, y pues obviamente Donoso y su cuartel de focas aplaudidoras son felices repitiendo el tema. Créeme, Juanita, que este es un trabajo fácil de hacer si los señores cumplen con la ley y nos entregan la base catastral completa con los planos. En 2 días de trabajo, en 3 días de trabajo, le llevamos una propuesta donde se le puede bajar el impuesto al 80% de la población, al 90% de la población, porque es que los 100 predios de los que te estoy hablando no representan el 1% de Chía, y los 2.000 o 3.000 casas de más de 2.000 millones no representan el 3%, el 4% de los predios de Chía. Entonces se le puede bajar el impuesto al 95% de la población, pero no, el señor tiene algún tema que no nos ha querido contar y definitivamente está cerrado. Bueno, Mauricio, ya para terminar, cuéntanos entonces qué es lo que se está haciendo en el Consejo con estos debates para sacar este proyecto de acuerdo del Estatuto Tributario. Entonces, ¿en qué consiste si no tenemos esa base catastral y si no la conocemos? ¿A qué le están apostando? El joven ponente que está matriculado en la oposición, pero que parece hoy de gobierno, alega que son 18, 19 impuestos y que el que está incompleto para estudiar es el predial y que lo va a dejar de último mientras nos entregan la base. No, joven concejal, una base entregada un día antes no nos sirve para nada, o media hora antes de ustedes votar como lo hicieron en la comisión, eso no sirve para nada. Está estudiando los demás impuestos o tributos que no representan el 10% de los ingresos del municipio. La estampilla del adulto mayor, el degüello de ganado mayor, la iluminación, los parqueaderos, aunque eso ya lo quitaron, las zonas de parqueo, todos impuestos menores. El ingreso grande de Chía está representado en el predial entre el 50 y el 60%, industria y comercio y delineación. Y como dije empezando esta entrevista, el impuesto predial además es recurrente, se da todos los años y no se da en función ni de la actividad económica de la persona ni del momento económico y político del país. Pase lo que pase, tu casa pagará todos los años un impuesto. No lo mismo pasa con industria y comercio. Industria y comercio se genera si tú vendes más. El de tableros y avisos, si tú pones o quitas el tablero. Tú quitas el tablero y no pagas el impuesto. El de gasolina, si tú echas gasolina en Chía o echas en Bogotá o no echas gasolina, no pagas el impuesto. Este es un impuesto de la vida cotidiana que nos afecta a todos y que es transversal al resto de los impuestos por su importancia. Porque si yo logro demostrar, como creo estar en capacidad de demostrar, que organizando mejor la base catastral, en el 4% de la base catastral, no estoy hablando del 100% de la base catastral, se recogen 70.000 millones de pesos más, podemos hacer grandes rebajas, no solo en la base de la pirámide de los propietarios de los inmuebles más pequeños o de menos valor, sino que podríamos ser más generosos en los otros impuestos y bajar la tarifa en los otros impuestos. Señor Vela, insistir en esto genera muchas sospechas. Ya me han llegado 3 denuncias de familiares suyos con problemas de licencias de construcción y con un proyecto de vivienda en Fagua beneficiado
dentro de los avalúos prediales donde sus parientes muy cercanos a usted están vendiendo a más de 1 millón el metro y el predial se lo evaluaron a 50.000 pesos, Juanita. ¿Será por eso que su autoproclamada condición de experto constitucional no le permite ver que este proyecto se está manejando de forma irregular y que tiene todo tipo de vicios? Contésteme. Pues Mauricio, nos has hecho una radiografía supremamente crítica y preocupante del tema financiero y tributario del municipio. Te agradecemos mucho. Me parece muy importante poner en conocimiento esto de mayor cantidad de ciudadanos del municipio, porque hay mucha inquietud y yo creo que tenemos que seguir evaluando esto ya para el año entrante. Creo que será cuando se vuelva a poner esto en boga y una vez conozcamos las decisiones que se van a tomar con respecto al estatuto tributario y efectivamente al tema de impuestos, Mauricio. Juanita, lo que pasa es que, como dice el dicho, ojo sacado no hay Santa Lucía que valga, es lo que dice el dicho. Sí. Cuando la gente se molesta en abril del año entrante o en febrero o marzo, cuando se les dé la gana de sacar el impuesto, porque este año nos fregaron hasta mayo, ir a protestar no va a servir para nada. La oportunidad es el próximo viernes, sábado y domingo en la sede del Consejo Municipal para llevar ejemplos como los dos que acabo de citar de personas que les ha subido 10 veces el avalúo en 10 años, que los han movido de la tarifa del 5 al 8 cuando lo justo era mantenerlos en la tarifa del 5. Esa sí es ni siquiera rebaja, es conservarle el derecho del año 2015. Para eso hay que ir masivamente con argumentos, no a darme la razón a mí, con argumentos a expresarse. Porque ir simplemente, como pasó en la audiencia pública ambiental, a leer las peroratas escritas por 2 guionistas contratados por Accesos Norte, la finca Mongibelo y el alcalde Donoso, como estamos en capacidad de demostrarlo, lo vamos a demostrar en un tribunal internacional, dejo esa propaganda, irse a decir que es que necesitamos más impuestos para el desarrollo. No, pues claro que necesitamos más impuestos, pero hay una estructura constitucional y legal, espacio legal y de justicia que hay que respetar. Y el señor Donoso, ahora de la mano del joven Vela, no la están respetando, Juanita. Sí, desafortunadamente es así. Estaremos muy atentos, sí, a sacar esto lo más pronto que se conozca, invitar a la gente y llamar la atención para que se hagan presentes en estos debates. De todas maneras, lo más importante es esa participación ciudadana que es tan escasa en la ciudad, pero bueno, ahí estamos y te felicitamos y te agradecemos por toda esta lucha que has dado, por darnos a conocer todas estas anomalías y esta situación que vive el municipio. Si no hubiera sido por lo que has hecho, sería el momento en que la ciudad no conocería, porque ya ni la gente, ni los medios, ni nadie tenemos acceso a ninguna información. Entonces, te agradecemos mucho en ese tema, Mauricio, y muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. A ti por la invitación y por la paciencia, muchas gracias, un abrazo y saludes. Gracias, Mauricio.